Iglesia, buenas tardes. Hoy estamos convocados por Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos. Lo que estamos viendo en estos días y lo que viene, mis amados hermanos. Ya había sido anunciado por el Señor, ya había sido anunciado por Él. Dios nos había dicho que la economía iba a venir de una manera en detrimento, hermanos. Pues quiero decirles, todavía se viene más. Todavía viene más difícil la situación. Pero, ¿sabe? Los que confiamos en Cristo Jesús tenemos la palabra. Vámonos al libro de los Salmos, Salmo 25. Hermano, y a veces cuando escuchamos una palabra, muchos el corazón se les constriñe y dicen, no, ahora sí te voy a obedecer. Hermano, no es ahora sí. Teníamos que haber obedecido desde hace mucho tiempo. Yo les he enseñado y les he mostrado que la obediencia no es un paso. La obediencia es un camino. Ya iniciaste obedeciendo, mantente en la obediencia. Muchos piensan que obedecer es porque hicieron un acto de bondad, un acto de obediencia, y entonces dicen, ya obedecí. La obediencia es un acto permanente delante de Dios. Entonces, vamos al Salmo 25, y en el Salmo 25 encontramos, fíjense bien, lo que es en el versículo número 12. Cómo Dios nos deja ver cómo quiere y cómo trabaja con nosotros. Dice la palabra de Dios, 25:12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Está hablando quién es el hombre, la mujer que tiene temor de Dios. Porque Dios a ese hombre y a esa mujer le va a enseñar el camino que ha de escoger. En medio de la crisis, en medio de una pandemia, en medio de una situación económica difícil, amados hermanos. Pero vamos a ver el contexto, hermanos. Dice el versículo número 13. Su alma reposará en el bien. ¿El alma de quién? Del que camina en el temor de Dios. Y su simiente, está hablando de sus generaciones venideras, heredarán la tierra. Hermano, y el 14, ¿cómo dice? El secreto de Jehová es para los que le temen. ¿A quién le revela Dios sus secretos, hermanos? Entiéndase como secreto, no algo escondido, sino como revelación. El secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su alianza. En la otra versión dice su pacto. Hermano, Dios es un Dios tan inmenso, tan maravilloso, tan excelso. Pero sabe, a veces pensamos que Dios nos tiene que seguir a donde yo voy, que Dios tiene que aprobar los planes que estoy teniendo. Y estamos mal ubicados, hermanos, porque no es que Él me siga, es yo tengo que seguir. Señor, ¿dónde vas en este tiempo para que yo te siga? ¿Qué estás haciendo, mi Señor, en estos días para que yo vaya a tu paso, mi Señor? Eso es obediencia. Ahora, ¿quién puede obedecer? El que teme a Dios. El que no teme a Dios, le cuesta trabajo obedecer. ¿Por qué? Porque fíjense que el temor no es otra cosa más que uno de los sentidos espirituales. Les voy a referir cuáles son los 5 sentidos que están en el espíritu. El primero es fe. La fe tiene que ver con la vista. El segundo es temor de Dios. El temor de Dios tiene que ver con el olfato. Fíjate bien. El tercero es esperanza.
Es el tercer sentido espiritual. Tiene que ver con el oído, ¿verdad? El cuarto sentido espiritual es intuición, ¿verdad? Que tiene que ver con el gusto. Y el último es amor, que tiene que ver con el tacto. Entonces, cuando hablamos de temor de Dios, el temor de Dios no es otra cosa más que conciencia de la presencia de Dios. Entonces, aquel hijo, aquella hija que en estos días está caminando en el temor, tiene conciencia de Dios. Y hermanos, lo que va a hacer es buscar agradarle. ¿En qué? En todo lo que haga, en todas las decisiones. La función principal de este sentido, hermanos, es para mantenernos conscientes de Dios. Para eso el Señor activó. ¿Sabe cuándo activó estos 5 sentidos? Cuando venimos a Cristo. ¿Y qué cree? Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, empezaron a desarrollarse. Alguien que tiene el Espíritu Santo y habla en lenguas debe ejercitar los 5 sentidos espirituales. Ahora, le voy a decir algo. Ya que la función principal de este sentido, que se llama temor de Dios, es para mantenernos conscientes de Dios, ¿qué me va a ayudar a mantenerme consciente de Dios? La adoración. Por eso adoramos, hermanos. Vamos a ver algunos salmos. Salmo 5:7, para que usted pueda identificar. Salmo 5:7. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa. Adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Hermanos, ¿qué nos ayuda a tener esa conciencia de Dios? La adoración. Si usted es un hijo de Dios, usted ya tiene una posición. Nadie le va a quitar esa posición. Dios, Cristo, le dio esa posición, hijo. Pero el hijo tiene derecho a herencia. Aleluya. Pero la herencia, hermano, no se da antes. Se da hasta determinado tiempo. Señor. Y se tienen que cumplir con estipulaciones para recibir la herencia. Por ejemplo, en los testamentos de aquí dice que para tener derecho a la herencia tiene que ser mayor de edad. Vamos a relacionarlo. ¿A qué se refiere en las cosas espirituales? ¿Sabe quién tiene derecho a herencia? El cristiano maduro. Amén, Señor. El que no juega, hermano. Aleluya. El que no dice un ratito de Dios porque después tengo mucho trabajo. Un ratito de Dios porque tengo mucho que estudiar. Mi hermano, ya se llegó el tiempo. Sí, Señor. Tienen que cambiar las cosas. Aleluya. ¿Y sabe cómo las cambiamos? A través de la palabra de Dios. Amén, Señor. Ahorita, mucha iglesia ya está desanimada. Mucha iglesia se está volviendo a las fábulas, se están conformando porque tienen casa, porque tienen trabajo, y dicen, pues yo sigo recibiendo mi sueldo, pues ¿cuál es el problema? Hermano, ten cuidado, Sí, Señor. porque eso puede desaparecer en cualquier momento. Gloria a ti, Señor. Y no pienses que es para meterte miedo. Sí, Señor. Es que Dios, al hijo que ama, lo tiene que encauzar para bien. Amén, Señor. Aleluya. Así es que hay mucho que aprender, amados hermanos.
Vamos a adorar a nuestro Dios. Esta es una tarde de oración. Te voy a invitar a que comencemos orando en lenguas. ¿Por qué? Porque las lenguas es la mejor oración, la mejor intercesión, el mejor tiempo para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque no interviene tu razón, porque no interviene tu entendimiento, sino estamos orando en el Espíritu. Comienza en este momento, amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Kerandai bararastai diri, orokei banaramastai arandai arastai diribiristai arando churunistai ara. Mera que tora barandai darandara babastai tereberikondoro borostei tanabarandai banaramai marayara. Emarayarando toro borostai tarabarabastai turibiribiribiribistai Erandai darandara babastai turibiribikoi andarabastai turibiri. Horoka mara mara mama mama mara mara rastai turibiribiribiribastai turibiri. Mayarando toro borostei tarabarabarabarabastai turibiribiri. Herekan darabarabastai turibiri ayoy aribistai arabastai turibiri. Marayarandara baba barabastai turibiri andara baba barastoi turibiribiribistai turibiri. Vamos a adorar al Señor. Keranda yarabarama sayarabarabaraba yaranda. Hurianda yarabarabastai turibiri andara baba nirianda yarandara babastai yarandiri. Meranda yarabarabastai turabarabarabarabarabastai turibiribiribiribiribiribiri. Hurianda yarabarabasa yarabarabarakendera yarandiribiribiribiribastai yuribiribiri. Hurianda yarabarabarabayuribiribiribiriasu turibirianda yarabarabastai yarabarabarabayarandiri. Adoramos Jesús. Dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Cobra ánimo. Dice el Señor, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas yo te puedo librar. Y te libraré, dice el Señor. Pero es necesario que al presente esas aflicciones estén operando en ti. De otra manera no serías perfeccionado. De otra manera no tendrías la semejanza de Cristo. Solo te ruego que permitas que se cumpla mi propósito en ti. Cobra ánimo, levanta tus manos. Si tus manos se habían caído, hoy levántalas. Aprende, dice el Señor.
Ya no te dejes guiar por tus emociones, ni por tus pensamientos, porque esos te pueden hacer caer. Levántate, dice el Señor. Cobra ánimo. Yo soy tu guardador. Yo soy tu hacedor. Yo soy el que va delante de ti. Aleluya. Vamos a cantarle, hermano. Es tiempo de cantarle. Acuérdate, la adoración, la alabanza, eso te mantiene consciente de la presencia de Dios, hermano. Así es que, hermano, tú dices, yo no sé cantar, pues abre uno de los salmos, hermano, cualquiera que tenga que ver con alabanza. Y deja que el Espíritu te guíe y te va a ayudar a que puedas adorarlo, mi hermano. Así es que hay tantos salmos. Por ejemplo, el Salmo 9 dice, te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Es un salmo, hermano, que tú lo puedes repetir y le puedes poner una tonadita y le puedes estar diciendo, cantaré y entonaré salmos a mi Dios mientras viva. Hermano, mientras tenemos vida tenemos que adorarle y exaltarle. Yo te voy a decir algo, aunque estamos pasando tremendos momentos, pero te quiero decir algo, no todo está perdido, mi hermano. No todo está perdido. En Cristo hay salvación. En Cristo las cosas prosperan, hermano, aún en medio de las cosas difíciles. Así es que levántate, hermano, en el nombre de Jesús. Cobra ánimo en Cristo Jesús. Levanta tus manos y empieza a adorarle. Con tu boca y con tu corazón dile lo que Él es para ti. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré y entonaré salmos a ti, mi Dios. A ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Vamos a cantarle, mi amado hermano, en esta tarde. Maravilloso Jesús.
como estás, vamos a orar, iglesia. La palabra de Dios dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Efesios 5:14. ¿Tú crees que Dios puede levantar, puede despertar a aquel que yace dormido espiritualmente? Pues tú y yo tenemos que orar. Ora en el nombre de Jesús. En esta hora clamamos, amado Dios. Nos ponemos delante de ti a favor de todos aquellos que duermen, Señor, que están durmiendo en sus quehaceres, que están durmiendo en sus trabajos, que están durmiendo, Señor, en todas las ocupaciones del mundo, Señor. Aquellos que ya habían sido llamados como hijos tuyos, pero que este tiempo, Señor, no fueron alumbrados, Padre Santo. Hoy intercedemos para que despierten, Señor. Padre, vemos un ejemplo en tu palabra, como tú despertaste a Pedro, Señor, en la cárcel, Señor. Hoy clamamos para que sean despertados todos aquellos que entraron en ese letargo espiritual. Ey, cámara, yaranday, arabastoy, turobonoshe, yaranday, arabastiti, diviricándaray. Toda atadura espiritual, Señor, que lo tomó y lo apresó, Señor, en el nombre de Jesús, y lo hizo caer en sueño profundo, Señor, hoy sea despertado en el nombre de Cristo Jesús. Clamamos por ese varón, clamamos por esa mujer, clamamos por ese esposo, por esa esposa, clamamos por esa familia, por ese joven, por esa señorita. Clamamos, Señor, por las doncellas que duermen. Clamamos por los jóvenes que yacen dormidos y que, Señor, ese adormecimiento los hizo meterse en las cosas del mundo, Señor. Hoy te pedimos que retraigan su pie de esas cosas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ten piedad, Señor, ten misericordia, Dios. Todo descuido que han tenido, Señor, por no haber atendido a las razones de tu boca, Señor, vino el enemigo y los apresó, Señor, con ese sueño, con ese adormecimiento, Señor, de los cananeos, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de miedo, todo espíritu de terror, todo espíritu, Señor, que no invoca tu nombre en esta hora, Señor, hablamos la palabra para que todos esos espíritus se vayan, Señor. Y en el nombre de Cristo sea quitada toda atadura, Señor, de adormecimiento, Señor. Despierta a ese varón, Señor, que entró en sus razonamientos. Esos razonamientos lo hicieron entrar en este sueño espiritual, Señor. Despiértalo, mi Padre, ten misericordia de él. Él no es malo, Señor, pero le gobernaron sus razonamientos. Hoy clamamos por ese varón, Señor. Hoy clamamos, Padre Santo, por aquella mujer, Señor, que dejó minar su casa, Señor, porque permitió el chisme, porque permitió, Señor, las malas conversaciones. Hoy te pedimos tengas misericordia de ella, Señor, pero que le muestres el camino por donde debe corregir las cosas, mi Señor. Hoy estamos delante de ti, Padre Santo, para pedir a favor de aquellos que necesitan ser despertados, Señor. Despiértalos, Padre. Muévelos con el mover de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Aquel que había caído en decadencia, aquel que había caído, Señor, en lo que la gente llama la moda, Señor, depresión, Padre. Hoy en el nombre de Jesucristo, toda depresión se ha quitado el efecto en la vida de tus hijos, Señor. Padre, el propósito por el cual vino este juicio, Señor, que se cumpla en tu iglesia, Señor. Tu iglesia tenía que volverse a ti, Señor. Tu iglesia tenía que volverse a ti, Señor. Por eso enviaste este juicio, Señor. Y por eso habías empezado por tu casa, Señor. Hoy te pedimos, Señor,
Que tu iglesia se vuelva a ti, Señor. Que tu iglesia se vuelva a ti, Señor. Una iglesia donde tú seas el primer lugar, Señor. Una iglesia que camine en espíritu y en verdad. Una iglesia, Señor, que pueda estar manteniendo las obras que Cristo hizo, Señor. Una iglesia que esté atesorando en el cielo, Señor, y no en las cosas de esta tierra. Hoy intercedemos, Padre. Despierta, Señor. Y Padre, te clamamos, porque estamos convencidos. Había muchos hermanos nuestros que parece que no habían tenido un encuentro contigo, porque sus vidas no manifestaban nada de Cristo, Señor. Hoy te rogamos por ellos, Señor. Hoy te rogamos por los que, aunque estaban en la iglesia, no habían tenido un encuentro contigo. Encuéntralos, Señor. Encuéntralos, Señor. Así como encontraste a Saulo, Padre. En el camino donde iba, tú lo detuviste. Tu luz, Señor, lo resplandeció y entonces lo hizo caer, Señor. Hoy te pedimos para que encuentres a ese varón, a esa mujer, Señor. Encuéntralos en el camino donde van, Señor, para que te reconozcan, Padre, se arrepientan de sus malos caminos y se vuelvan a ti, mi Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te clamamos, amado Dios, que tu iglesia vuelva en sí, Señor. Que tu iglesia vuelva en sí, Señor, para que se vuelva a ti, Padre. Esa iglesia que tomó la decisión de gastarse su herencia, Señor. Esa iglesia que le dijo como al Padre, déjame vivir mi vida. Señor, por esa iglesia clamamos, despiértala, mi Señor. Que vuelva en sí, Señor, que se cumpla tu propósito en este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar otro canto, hermano, y después entramos un tiempo a la palabra de Dios en el nombre de Jesús. No hay nada
¿Qué sería de nosotros, iglesia, si no fuera por Cristo Jesús? Te quiero decir algo, es tiempo de cerrar filas. Ahorita es cuando debes caminar hombro a hombro con aquella persona que está teniendo temor de Dios, no miedo. Tenemos que aclarar bien algo, hermanos, porque una cosa es el miedo lo que te hace es alejarte de Dios. El temor de Dios te hace acercarte a Dios. Aleluya. Tenemos que dejar bien claro esto. Entonces, en el nombre de Jesús, es tiempo de cerrar filas en este tiempo. Gloria al Señor. Hermano, la iglesia tiene que estar orando, tiene que estar intercediendo, tiene que estar creyendo. Me decía una hermana, pastor, tengo miedo de que pase esto tal día, ¿verdad? Y le dije, hermana, miedo no. Hay que enfrentar las cosas en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amén. Y si la voluntad de Dios es que venga esa persona a su casa, en el nombre de Jesús, ore de esta manera. Si es tu voluntad que venga, que venga. Si no, llévatela, Señor. Aleluya, Señor. ¿Y qué creen? La persona no fue a la casa. Gloria a Dios. Y me dice, pastor, no llegó. ¿Qué le dije? No es actuar con miedo, es actuar con temor de Dios. Amén, Señor. Y en el temor de Dios, lo único que pasa es que tú tienes una conciencia plena de quién es Dios y cómo Dios está trabajando a tu favor. Por eso es necesario aclarar, hermanos, el miedo es una emoción en el alma. Esta emoción lo que hace es que te apartes de Dios. Tú quieres ver un ejemplo, ve a Génesis. Génesis, no lo busques, capítulo 3, versículo 10. ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Tuvieron miedo. Vino la emoción del miedo y se fueron a esconder. ¿Te das cuenta que el miedo hace que te alejes de Dios? Si tú te habías alejado de Dios por miedo, hermano, regresa. Él te está esperando. Aleluya. Pero de lo que te voy a hablar es acerca del sentido espiritual de temor. Te voy a definir lo siguiente. El hombre natural se mueve en sus sentidos naturales. ¿Cuáles? Los del cuerpo, que son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. El hombre natural se mueve en estos, pero también se mueve en los del alma. En la imaginación, en la conciencia, en la memoria, en la razón y en el afecto. Aleluya, Señor. Fíjate, el hombre natural se mueve en estos sentidos, en los del cuerpo y en los del alma.
Hay que poner mucha atención, iglesia. Señor. ¿En qué sentidos te estás moviendo tú? Solo en los del cuerpo y en los del alma, si ya fuiste regenerado. Aleluya, Señor. El Hijo de Dios que ya fue regenerado, o sea, el cristiano que tiene un espíritu, lo tengo que repetir, regenerado con nuevos genes, Amén. cuenta con 5 sentidos espirituales, Aleluya, Señor. que estos te relacionan con Dios. Amén. ¿Cuál es? Fe, temor de Dios, esperanza, intuición y amor. Aleluya. 5 sentidos espirituales. Entonces, tú solo, iglesia, debes de moverte. Cuando viene una circunstancia, ¿en qué sentidos te estás moviendo? ¿En los del alma? ¿En los del cuerpo? ¿O estás ejercitando los sentidos espirituales? ¿Tú para qué crees que Dios trajo esta situación al mundo? Amén, Señor. Ahorita todos están centrados en el famoso COVID-19. Gloria al Señor. En el virus y están viendo cómo atacarlo y cómo hacer esto. Y bueno, la iglesia debemos ser prudente. Aleluya. Pero ¿en dónde deberían estar nuestros sentidos, los de la iglesia? Sí, Señor. Los sentidos espirituales. ¿En qué es lo que quiere Dios para que nosotros obremos en esos sentidos espirituales? Y te estoy hablando de acuerdo al Salmo 25 y versículo número 13, cuando dice, ¿quién es el hombre? El 12 dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Sí, Señor. ¿Sabes quién ha sido y quién es el hombre que teme a Jehová? El que ha sido regenerado. Aleluya. El que ya reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador. Gloria al Señor. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Pues la Biblia nos enseña que es el hombre regenerado. Aleluya. Entonces, ¿qué hace este sentido, mi amado hermano? Fíjate bien, vamos a ver algunos aspectos, porque, hermano, los tiempos que estamos viviendo, no te puedes dejar llevar por la razón. No te puedes dejar llevar solo por la memoria, ni por el afecto, y por tu imaginación, y menos por tu conciencia, que no esté bien delante de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Los sentidos espirituales, así como dice Hebreos, ya tienen que estar ejercitados. Ejercítalos. Amén. ¿Cómo viene el desarrollo? A través de las pruebas, Sí. a través de las aflicciones, a través de los padecimientos, hermano. Es tiempo de actuar. Por eso te dije, tienes que cerrar filas. Si eras un cristiano ahí todo conchudo, todo vamos a orar, sí, vamos a orar. Ahora ya no, ahora tienes que moverte fervientemente, hermano. Aleluya. Y no porque sea algo fugaz, algo que ya debe estar en ti. Amén, Señor. Trabajando, amado hermano, en el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ver Éxodo 20:20. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto al temor? Sí, Señor. Yo te dije que este sentido, temor de Dios, nos acerca a Él, hermano. Aleluya. Entonces, ¿fuiste regenerado? ¡Gloria a Dios! Cuentas con el sentido del temor. Dentro de los 5 sentidos. ¿Qué tienes? Tienes que estar cerca de Él. Aleluya. No te puedes alejar, iglesia. Cuidado con el alejamiento. 20:20 de Éxodo dice así la palabra. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis. Ellos tenían miedo del terror. Que por probaros vino Dios y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis. Aleluya. ¿Sabes para qué es el temor de Dios? Para que no pequemos. Amén, Señor. Si tú sigues pecando, hermano, deliberadamente, el temor de Dios no está funcionando en ti. Amén, Señor.
y hay que corregir. Hermano, la oración nos centra en Dios, no en tu problema, no en tu circunstancia, no en lo que está pasando en tu casa. La oración nos debe centrar en Dios. Ahora imagínate si te mueves en el temor de Dios. ¿Tú crees que Dios no te va a ayudar? Aleluya, Señor. Fíjate lo que dice el Salmo 25, hermano. Gozará él de bienestar. ¿Quién? El que camina en el temor de Dios. Aleluya. Y su descendencia, tus hijos, van a heredar las promesas y la tierra que Dios dio. Aleluya. Ahora, fíjate bien. El 25:14 dice que la comunión íntima, o sea, el que camina en el temor de Dios, va a tener una comunión íntima. Mira, hoy en día muchos se dejan guiar por lo que otros dicen. Y tú dices, ejemplo, vámonos a la palabra, Números 13. Solo anota esto que te estoy diciendo. Pero en Números 13, Dios le dijo a Moisés, envía 12 espías, uno de cada tribu, para que inspeccionen la tierra prometida. Y entonces Moisés, en obediencia, mandó a los 13. Perdón, a los 12. Estamos en número 13 que te dije. Y de estos 12, 10, hermano, usando la razón, ¿qué dijeron? Uy, no, nos van a tragar vivos. Hay gigantes ahí. ¿Cómo los vamos a vencer? Fíjate, hoy en día hay muchos cristianos que usando la razón hablan y otros los oyen y se dejan contaminar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo la Biblia nos ubica? ¿Y cómo nos enseña que no debemos dejarnos solo guiarnos por la razón, ni por la imaginación? Aleluya. En cambio, de esos 12, hubo 2. Amén. ¿Quiénes fueron? Tú sabes, Josué y Caleb. Aleluya. Y ellos dijeron, no, vamos, sí podemos en el nombre de Jesús. Pero, ¿qué crees? Muchos cristianos no quieren ejercitar los sentidos espirituales. Es más cómodo lo que te dicen. No, pero es que, fíjate, era más resuelto decir, si 10 dicen que vamos a ser tragados, lo que dicen 2 es minoría. Así es el hombre de hoy, el hombre natural. El hombre natural se parece mucho al cristiano carnal. Casi no se diferencia en nada. Porque todo lo deja a su razón. Hermano, ya fuiste redimido. Aleluya. Ya te puso nombre Jesús. Aleluya. Hermano, entonces ejercita los sentidos espirituales. Este temor de Dios, fíjate, ¿para qué es? Aleluya. Primera, vamos a ver este pasaje, hermano, que nos va a ayudar mucho a entender. Gloria al Señor. Proverbios 19:23. ¿Para qué crees que es esto, hermano? Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida. Amén. ¿Sabes que el temor de Dios es para que vivamos? Para que tengamos vida. Y con él vivirá el hombre lleno de reposo. Aleluya. ¿Sabes qué es el reposo? No es que no hagas nada. Es que vivas en la fe del Hijo de Dios. Sí, Señor. Y aunque veas que están pasando muchas cosas,
Tú y yo debemos caminar en el temor. Fíjate cómo termina el 23. No será visitado del mal. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Estás recibiendo la palabra, iglesia? Amén. ¿Qué te dice entonces? Que trae el temor de Dios, trae vida. 26. Es para que vivas en medio de este tiempo difícil. Sí, Señor. Cuidado con el miedo, hermano. El miedo te aparta. El temor de Dios te acerca a Él. ¿Por qué? Porque te hace tener una conciencia. Ahora, ¿para qué crees que son las lenguas que Dios te dio? Sí, Señor. Para que orando en lenguas tú tengas más conciencia de la presencia de Dios. Aleluya, Señor. Hermano, practícalas. Sí, Señor. Practícalas, ejercita las lenguas. Las lenguas fueron dadas a la iglesia porque Cristo no iba a estar con nosotros físicamente, mandaría a su Espíritu. Por eso al venir el Espíritu Santo, Él da las lenguas para que la iglesia tenga ese arma para poder tener conciencia de Dios y enfrentar todo tipo de situaciones. Amén, Señor. No deseches las lenguas, hermano. Las lenguas se van a acabar, dice la palabra en 1 Corintios 13. Pero, hermano, mientras nos va a ayudar en todo este tiempo. Hermano, ¿qué más es el temor de Dios? Es la conciencia espiritual de la grandeza de Dios. Aleluya. La grandeza, mi hermano. Amén. O sea, en medio de este tiempo que estamos viviendo, mira lo que te estoy anunciando. Se viene para el 2021 todavía más cosas tremendas. Gloria a Dios. Y para el 2022 todavía se vienen otras. Fíjate, en el 2021, después de la pandemia, viene otra situación. Gloria a ti, Señor. Y no te espantes, iglesia. ¿Cómo debemos caminar la iglesia de Jesucristo? En el temor de Dios. Amén, Señor. Y luego tú vas a decir, bueno, ya pasamos el 20, ya estamos viviendo lo del 21. Y luego en el 22 viene algo todavía más fuerte. Gloria al Señor. Hermano, Es bien. no es para que te truenes los dedos y digas, Dios, ¿qué va a pasar? No. Conciencia de la grandeza de tu Dios. Aleluya. Sí, Señor. Ahora, ¿qué va a pasar si tienes conciencia de la grandeza? Vas a repeler todo lo que no es de Dios. Sí, Señor. Aleluya. En verdad te lo digo, hermano. Vas a repeler todo lo que no es de Dios. ¿Cómo qué? El pecado. Hermano, por eso Dios dejó estos 5 sentidos. Solo te estoy hablando del temor, porque el temor es esa conciencia, fíjate bien, de la grandeza de Dios. Proverbios 8:3. Aleluya. ¿Cómo estás orando en este tiempo? ¿Sabes que tienes que estar orando por tu gobierno? ¿Que tienes que estar orando por México? Aleluya. Que tienes que estar orando por hombres y mujeres que ya tienen llamado a vida eterna, Amén. pero que no se han encontrado con Cristo. Señor. Sabes que al estar orando, mira, no podemos entrar a hospitales porque no dejan entrar. No dejan entrar a orar por enfermos de COVID, ¿verdad? En alguna región alguien pidió permiso y les permitieron, pero se tuvieron que comprar trajes especiales para orar por los enfermos en Chiapas. ¿Y qué crees? Se levantaron los enfermos. Gloria a Dios. Aquí no lo están permitiendo. Entonces, bueno, para eso tenemos las lenguas. Podemos estar orando por gente que está allá adentro. Y Dios está usando a quien quiere, mi hermano, para que ellos sean en el nombre de Cristo Jesús levantados. Hermano, entonces tenemos que estar orando. Tienes que estar orando por México, tienes que estar orando por los que están en eminencia, el presidente, todos los que regulan leyes, todos los que tienen que ver con economía. Tienes que estar pidiendo. Y la palabra de Dios dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pero vamos a Proverbios 8:13 que te dije, mi amado hermano. Entonces,
Si tú practicas y ejercitas los sentidos espirituales, vamos a repeler el pecado, hermano. 8:13 dice, el temor de Jehová es para aborrecer, ¿qué cosa, iglesia? El mal, la soberbia y la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. Fíjate las cosas que vamos a aborrecer. La soberbia. Mira, hermano, con mucho dolor te lo digo. Antes de que viniera esta pandemia, había muchos cristianos soberbios. Porque creían que todo lo sabían ya. Y que ya no tenían que ser más enseñados. Esto es soberbia, hermano. Entonces, ¿sabes qué tuvo que traer Dios? Tuvo que traer una pandemia. Porque tenían que tener conciencia de Dios. Dice aquí la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Tristemente te voy a decir que hay cristianos que estando congregándose tenían doble vida. Doble vida. Es difícil y es tremendo decirlo. Pero, ¿sabes? Había hombres que tenían doble vida. Y Dios les dio oportunidad a que dejaran esa doble vida. Y no la dejaron. Entonces, hermano, Dios tuvo que traer una situación. Porque la iglesia tenía que tener conciencia de quién era Dios. ¿Cómo se le llama a esto que permitió Dios? Disciplina. ¿Sabes que Dios tiene que traer disciplina para que no se pierda el temor de Dios? Porque un pueblo que camina sin disciplina se aparta del temor de Dios. Cuando Dios ve que nos estamos alejando de sus propósitos, tiene que traer disciplina a la iglesia. Por eso algunos se han contagiado de COVID. Y no estoy diciendo que unos sean más justos que otros. No, no, no. Es que Dios mira el corazón en lo profundo. Y sabe si había soberbia, si había arrogancia, si había pecado, si había boca perversa. Solo Dios sabe. Ahora, tampoco quiero que digas, a los que les dio COVID era por esto. Tampoco. Solo Dios sabe, y en la intimidad, por qué algunos fueron contagiados. Nosotros no somos jueces de nadie. Pero bíblicamente, cuando la iglesia descuida este sentido, Dios lo tiene que reactivar con un juicio. Por eso permitió este juicio. ¿Cómo lo hizo en la iglesia primitiva? ¿Cómo corrigió el descuido que estaba teniendo la iglesia de los Hechos? Vamos a la Biblia. Hechos capítulo 5. ¿Te acuerdas? Cuando la iglesia estaban vendiendo sus propiedades y lo que vendían lo llevaban para... No era para la iglesia, una iglesia específica, era para los que estaban siendo perseguidos y que el gobierno les había quitado todo, les había quitado casas, terrenos, todas sus posesiones. Y entonces la iglesia, en el libro de los Hechos, lo que empezó a hacer, los que tenían empezaron a vender y llevaban el precio de lo traído y entonces ayudaban a los que tenían esa necesidad. Pero mira lo que pasó con un matrimonio que descuidó el temor de Dios. Dice el versículo 10. Y luego cayó a los pies de él y expiró. ¿De quién estamos hablando? Y entrados los mancebos la hallaron muerta. ¿A quién? A Safira. Y la sacaron y la sepultaron junto a quién? A su marido que ya había muerto. Y vino un gran temor en toda la iglesia y en todos los que oyeron estas cosas.
12. Y por las manos de los apóstoles eran hechos muchos milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué tenía que hacer Dios? Corregir el descuido de la iglesia. Yo te hago una pregunta, iglesia. Antes de la pandemia, ¿estabas caminando bien con Dios? ¿No habías descuidado nada? Tu tiempo de oración, tu lectura de la Biblia, el asistir a la iglesia, el realizar las obras que Cristo estaba realizando. Entonces, ¿sabes cómo Dios reactiva su temor? A través de juicios. ¿Qué pasó, hermanos? Pues Dios, si no hacía esto, la iglesia iba a empezar a vivir una vida desordenada y cada quien iba a hacer lo que quisiera. Dios es el dueño de la iglesia. Cristo es el dueño de la iglesia. Él es la cabeza. Así es que, hermano, ¿qué fue lo que sucedió? Que Dios tuvo que traer un juicio, hermano. Te voy a decir, el hombre natural, que se parece mucho al hombre carnal, hermano, no tiene temor de Dios. Vamos a ver qué dice Romanos 8:13. Por eso es importante que estés orando por tu iglesia. Te lo voy a decir así. Todos deberíamos estar caminando en el Espíritu. Pero no todos quieren, hermano. Para eso oramos, para que todos entremos en esa vida en el Espíritu. Mira cómo describe Romanos capítulo 3 y versículo número 8. Dice, ¿y por qué no decir cómo somos blasfemados? Y como algunos dicen que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes, la condenación de los cuales, ¿qué dice? ¿Cómo es, hermanos? Fíjate cómo y de qué está hablando, hermano. Ahora vamos a ver el 18, hermano. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre natural no tiene temor de Dios a la vista de sus ojos. Pero también el hombre carnal, el cristiano carnal. Por eso tenemos que estar orando por nuestra iglesia. A veces pensamos que porque asisten al templo son cristianos. Hermano, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. ¿Sino quién? El que hace la voluntad. ¿Y sabes quién hace la voluntad? El que camina en el temor de Dios, hermano. Así es que, hermano, ¿para qué es el temor de Dios? Porque el temor de Dios nos deja la conciencia de la grandeza de Dios, repelemos el pecado y las cosas malas, pero también el temor de Dios nos hace aspirar a más santidad y a servirle, a tener un servicio verdadero. Hermano, antes de que pasara todo esto, la iglesia solo cumplía con horarios, pero no servíamos. ¿Sabes qué es servir? Gloria al Señor. ¿Tú entiendes lo que es el servicio, hermano? El servicio no es cuando tienes tiempo y a la hora que tienes tiempo. Es cuando el Señor te llama. A la hora que sea. Aleluya. Hermano, cuando vamos a la palabra de Dios nos quedamos perplejos de lo que nos dice su palabra. Mateo habla acerca de el que no lleva su cruz, el que no se niega a sí mismo, no puede estar. Fíjate bien, vamos a ver 2 Corintios 7:1, ¿qué nos dice? ¿Estás aspirando a más cosas del Señor, iglesia? Así que, amados, pues tenemos tales promesas. Dice la palabra, limpiémonos de toda inmundicia de carne
Segunda de Corintios 7:1. Amén. Y de espíritu, perfeccionando la santificación. ¿En qué, mis hermanos? El temor de Dios nos ayuda para anhelar y aspirar a más santidad, hermanos. Esa santidad de la que nuestro Dios nos comparte, hermano. Y más cuando pasamos en tiempos de disciplina, hermanos. Hebreos 12:28, hermanos. ¿Estás listo para orar por México? Amén. ¿Estás listo para interceder por los que están en eminencia, hermano? Hebreos capítulo 12 y versículo número 28 dice la Escritura: así que tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor. ¿Y qué dice? Reverencia, hermano. Amén. ¿Qué tal eres tú como trabajador? ¿Eres buen trabajador, hermano? A ver, califícate del 1 al 10. ¿Eres buen trabajador? En tu trabajo te felicitan porque eres un excelente trabajador. Pues, ¿qué crees? Cuando tenemos temor de Dios, algo maravilloso pasa. Vamos a ver qué dice Colosenses 3:22. Esto habla de que cuando tú eres buen trabajador, puedes ser excelente cuando estás caminando en el temor de Dios, hermano. Amén. Colosenses 3:22. Y dice: siervos, obedeced en todo ¿a quiénes? A vuestros amos. La 9 dice: carnales, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿Sabes qué te hace ser un magnífico trabajador? El temor de Dios. Aleluya. Por eso, hermano, no descuides este sentido. Tenemos que mantenernos orando en el Espíritu. Al orar en el Espíritu, edificas tu fe. Fíjate lo que sucede: edificas tu fe, se edifica tu fe, pero también adquirimos una conciencia. ¿Y sabes qué más? Entramos cada vez más al señorío de Cristo, lo reconocemos más como Señor. Así es que, hermano, te invito a que estés orando. Vamos a orar por México, hermano. Vamos a orar por nuestra nación. Vamos a orar por iglesias que están ahorita muy desubicadas, hermano. Hay iglesias que están en un miedo terrífico, que ya no quieren regresar a las iglesias por temor a contagiarse. Así es que Dios no nos ha puesto esto, hermanos. En el nombre de Jesús vamos a orar, iglesia. Eterno Dios, en esta hora venimos delante de ti, en los méritos preciosos de Cristo Jesús, a clamarte por nuestra nación, por México, Señor. Clamamos en esta hora, Señor, que en medio de esta decadencia espiritual, Señor, tú avives tu obra en medio de los tiempos, amados, Señor. Padre, acuérdate de tu misericordia en la ira, Señor. Sabemos, Señor, que este juicio que vino a todas las naciones, Señor, es porque era necesario, Señor, atender aquello que se había hecho mal, Padre. Amado Dios, pero creemos en tu misericordia. Por eso hoy te pedimos por nuestros presidentes, por los reyes, por los que están en eminencia. Hoy te pedimos por el presidente de la nación, Señor Andrés Manuel López Obrador.
Te pedimos que lo rodees con el temor tuyo, el temor de Jehová, Señor. Si él había escuchado estas palabras de ti, Señor, hoy puedan retumbar en sus entrañas, Señor, en el nombre de Jesús. Que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Señor. Hoy te pedimos que lo rodees para que haya, Señor, piedad, para que haya temor, Señor, para que Dios, este gobierno en el que está gobernando, Señor, la nación pueda caminar quieta y reposadamente, Señor. Hoy te pedimos por todos aquellos que están, Señor, en la eminencia de la medicina, de las leyes, Señor, de la economía de México, Señor. Te pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, sea frenada toda corrupción, Señor, sea frenado todo aquello, Señor, que ha llevado a la gente a robar, Padre. Amado Dios, te pedimos, tú ya habías anunciado que venía algo a México, Señor. Y cómo no, Señor, para que surgiera un avivamiento, Señor, era necesaria la decadencia, Señor. Hoy te clamamos por nuestra nación. Hoy te clamamos por hombres y mujeres que necesitan salvación. Hoy te clamamos, Señor, por familias enteras, Padre. Pero hoy te pedimos por aquellos que ya tienen el llamado, Señor, para ser salvos. Sean encontrados por ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Padre. Levántate como poderoso gigante en medio de esta nación. Ten misericordia, Señor. Del que tú sabes puedes tener misericordia, Dios. Hoy te clamamos por aquellos que están debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, Señor. Aquellos que ya tenían llamados, Señor, acudan, Señor, tus ángeles a llamarles, Padre, a hablarles en el nombre de Jesús y se arrepientan, Señor. Y si hay hijos e hijas tuyas trabajando en esos hospitales, que les puedan hablar la verdad de tu palabra, mi Señor. Amado Rey, amado Padre, en el nombre de Jesucristo, tú eres el que provocaste la herida, Señor, y tú la vas a sanar, Señor. Mira cómo dicen, Señor, las autoridades, que tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto, Señor. Eso no lo has dicho tú, Padre. Así es que, Señor, nosotros dependemos de ti, Señor. Clamamos por sanidad, clamamos por restauración. Te pedimos, Señor, que tú sanes la economía de México, Señor. Que tú sanes, Padre Santo. Hoy nos volvemos a ti como iglesia, Señor. Perdona toda arrogancia, Señor. Perdona, Señor, toda clase de soberbia, Señor. Perdona, Dios, toda palabra inflada que salió de nuestras bocas, Señor. Perdona, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te clamamos por tu iglesia. Hoy te clamamos por tu iglesia, Señor. Pero también te pedimos por toda iglesia local, Señor, a donde tú decidiste levantar tu nombre. Te pedimos por esos siervos, Padre Santo, pastores, por aquellos siervos evangelistas, por aquellos siervos apóstoles, maestros, Señor, por los profetas, Señor, para que estén caminando en tus propósitos, Señor. Amado Dios, te pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, ahora clama por tu casa. Levanta delante de Cristo a tu casa, preséntala en estos momentos y dile: Señor, te presento mi casa, Señor. Así como Josué dijo en un tiempo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy te ruego que tu temor santo esté en mi casa, Señor. En el nombre de Jesús, para que mi casa y yo te sirvamos, Señor. Amado Dios, la obra que tengas que hacer en los hogares, Señor. Porque tú iniciaste una obra, Señor. Y esa obra la vas a perfeccionar, mi Dios.
Hoy te clamamos por cada hogar cristiano. Hoy te clamamos por cada hogar de Cristo. Pero también te clamamos por aquellos que necesitan de Cristo, Señor. Te pedimos, Señor, que la salvación entre, que la palabra entre, Señor, con denuedo, con señales, con prodigios, mi Señor. Padre, restaura tu iglesia para que ya no vuelva a ser la misma antes de congregarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Dios. Gracias, amado Dios, en Cristo Jesús. Hermano, tenemos que bendecir el nombre de Cristo Jesús. Hay un canto que siempre les pido al grupo de alabanza que estemos cantando. Hasta me acuerdo que les había dicho que tenía que ser parte de nuestros cantos todos los tiempos que nos congregáramos. Bendito sea tu nombre, porque le decimos te bendeciré. Hermano, la palabra de Dios dice en el Salmo 34, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Pues cuánto y más en este tiempo tenemos que bendecirlo. Bendice. Dile así como dice la palabra, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vamos a cantarlo, hermano, en el nombre de Cristo Jesús.
Te voy a invitar a que hagamos algo, iglesia. Ahí donde estés, ponte de rodillas. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Te quiero decir que Dios está obrando. Amén, Señor. Te quiero decir que Dios está en tu casa. Aleluya. Que Él ha mirado a tu corazón, ha mirado a la disposición de tu corazón. Dice el Señor, ahora veo que tienes temor de mí. Así como le dijo a Abraham, porque no me rehusaste. Una característica, dice el Señor, del que camina en su temor, que no le rehúsa nada al Señor. Aleluya. Y dice el Señor, por cuanto has dispuesto tu corazón en este tiempo para humillarte, he de escuchar tu oración. Aleluya, Señor. Padre, nos humillamos delante de ti. Nos humillamos, Señor, Señor. en medio de este tiempo difícil. Padre, yo te pido que sanes corazones, Señor, que necesitan ser sanados en esta hora, Padre. Dios, aquel corazón que se alejó, Señor, que hoy vuelva a ti en el nombre de Jesucristo, Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Haz que, Señor, su conciencia sea despertada y regrese a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Hoy te clamamos por el que necesita tu abrazo, por el que necesita tu consolación, por el que necesita que sea, Señor, tu fuerza y tu fortaleza, volviéndolo a levantar, Señor, en el nombre de Jesús. Aquel que había pecado, Señor, que pueda reconocer que tú lo perdonas, pero que le levantas, Señor, y que le haces volver al camino, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti, Dios. Creemos en tu promesa, mi Señor. Haz volver el corazón de los padres hacia los hijos, Señor. Y de los hijos hacia los padres, mi Señor. Toda deshonra que había, Señor, de hijos a padres, Señor, hoy pueda ser quitada en el nombre de Jesús. Y estos hijos aprendan a honrar a sus padres, mi Señor. Hoy clamamos, Señor, aquel que había sido herido, Señor, en alguna congregación, antes de que todo esto pasara, Señor, el haber puesto sus ojos en el hombre, Señor, lo hizo caer, Padre. Pero hoy te clamamos que ponga sus ojos en ti, Señor, para que regrese a ti, Señor. Ese congregante que solo miró la obra del hombre, pero no te miró a ti, Señor. Que ponga sus ojos en ti, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que aquel que se había apoyado en sus propias fuerzas y no estaba caminando en la gracia, hoy pueda aprender a caminar en la gracia, Señor. Te rogamos, Señor, sanidad para aquellos que han estado enfermos, Señor, con estrés, con problemas, Señor. Aquella persona que ha estado con problemas en su sistema nervioso, Señor, hoy te rogamos sanidad
Confesamos la sanidad de Cristo en ella, en Él, Señor. Todo problema del corazón, Señor, sea sanado en el nombre de Jesús. Todo problema de hígado, Señor. Aleluya. Todo problema de riñones, Padre. Amén, Señor. Aleluya. Oh Dios, vuélvete a nosotros, te lo suplicamos, Señor. Vuélvete a nosotros, Señor. Tu palabra dice que si nosotros nos volvemos, tú te volverías a nosotros, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la obra que iniciaste pueda ser perfeccionada en este tiempo. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Termina orando, iglesia. Tu Señor restaurando el corazón de ese hijo dañado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, oh Dios, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Amén, Señor. Te pedimos algo, Señor. Recuérdanos que vivimos para ti, Señor. Amén, Señor. Amén, Señor. Que no vivimos para este mundo, Señor, Sí, Señor. ni para ningún deleite. Que vivimos para ti. Amén, Que Señor. nunca se nos olvide, Señor. Amén, Y que cada día estemos orando, Señor, para que tú, la obra que iniciaste, sea perfeccionada en Cristo Jesús. Aleluya. Gracias te damos en esta hora, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Aleluya, Señor. Iglesia, Dios te bendiga. Estamos terminando este tiempo de oración. Primeramente, Dios, nos vemos el jueves. Aquí estamos, 7 de la noche, enseñanza. Amén, Señor. Deja que Dios haga la obra en tu corazón cada día. Sí, Señor. Bendiciones, iglesia. Un abrazo. Sí, Señor. Aleluya.